Suanai, para no confundirlos, les llamaba a todos Li. Como Li, baja de barro, Li, habla colada, Li, hazlo de ver, pero para distinguirlos, hacían una cosa bella. Li, o máis bello, era capaz de tragar todo o mar. O segundo Li tenía o pescozo de ferro. O terceiro Li tenía as pernas elásticas. O cuarto Li non se quemaba como nunca. O quinto Li aguantaba a respiración moito. O sexto Li se iba de todos os días Li, o máis bello, ia á praia. Abría a boca e sacaba hasta 8 a pica do mar. Quedaban os peixes na area e Li escolló as máis grandes e manchaba de auga manchaba tan contento pa casa. Y un día un niño vio que Li tragaba todo el mar y además de peces también quedaban muchos tesoros. Li era capaz de pedir a Li ir con él, pero Li respondeu que sí, pero tendrás que hacerme caso. Y fueron los dos juntos a la playa. Li abriu a boca e empezou a tragar o mar. O rapaz corría de un lado para outro, enchendo os petos de pedras preciosas e moedas de ouro. Cando Li acabou de recoller os peixes, pediulle ao rapaz que apurase, pero este non lle fixo caso, seguiu afastándose. Li avisouno varias veces, ata que non puido conter a auga por máis tempo, e aquela foi o fin do rapaz. Li se fue muy triste para casa e por o camiño atroparon dos guardias do prado. Le querían cortar o pescozo. Levaron ali ao calabozo e le concederon un último desexo a ver a súa nai. Fue acompañado de dos guardias a casa de su nai. Hicieron un intercambio y llevaron ao segundo irmán, o que tenía o pescozo de ferro. Sonaron o tambor y él executara a Li. Li puso a cabeza sobre una pedra. O verdugo levantou a machada e deixouno caer sobre o pescozo de Li, que apenas sentiu unha herida. O verdugo tentouno de novo, petou e petou e petou coa machada ata que quedou esgotado. O emperador, que pode derrubar montañas e se enfada, decidiu entón que Li debía morrer afogado. O segundo irmán chinés pediu un último desexo, ver a súa nai. Ao chegar a casa, os irmáns volveron a intercambiar. Estas vez saíu o terceiro irmán, que tiña as pernas que estiraban como se fosen de goma. Lo metieron en la gorra, lo llevaron hasta un sitio de mar que era muy profundo. Li foi estirando y estirando hasta que llegó a solo con las pernas. Entonces las cabezas no les tapaban, entonces no se ahogó. El emperador estaba tan enfadado que ordenó que había que quemar a Li en una fogueira y le concedieron un último desexo, ver a súa nai, y se escondió o irmán que tenía as pernas elásticas y se llevó ao cuarto que non se quemaba como o fogo. Atárono a un pau sobre a fogueira. A xente acudiu a ver o espectáculo, pero cando as rapas o envolveren, saudou os presentes cun gran sorriso. Entón botaron máis leña ao lume, e Li, complacido, o emperador xa estaba tan enfadado que ordenou que as fixaran a Li. O cuarto Li le deu un último
hicieron un intercambio y se llevaron a Quinto el que podía aguantar mucho tiempo a respiración. O emperador mandou facer un barril e o encheron de nata e meteron ali e quedou toda a noite. Lucino veo, tonti. Y cuando abrieron la tapa, en vez de ver